Muy bien, entonces hoy nos toca el capítulo de distribución continua de cargas eléctricas y de ley de Gauss. El tema de distribuciones continuas es relativamente sencillo, es de plantear muchas integrales. No se requiere hasta este momento tener muchos conocimientos de cálculo en varias variables, ya que ustedes están llevando en este momento, se supone cálculo 3, ¿verdad? Pues ya lo llevaron. Pero sí hay que armar muchas integrales y entender bien cuáles son las partes de la integral que deben ir para poder calcular el campo eléctrico de una distribución continua. Realmente lo que uno hace para enseñar esto es tal vez empezar con algunos ejemplos. Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo calcular el campo eléctrico generado por un anillo eléctrico de radio A y carga eléctrica con mayúscula. Entonces, vamos a imaginarnos que tengo una carga. Cuando yo digo que tengo un anillo de carga, lo que quiero decir es que un objeto en forma de anillo que tiene un montón de cargas eléctricas pegadas alrededor. Normalmente podríamos interpretar que este anillo es un material aislante, porque la gracia de que sea un aislante es que nos garantiza que las cargas eléctricas que están pegadas sobre él no se van a mover. Si fueran, se podrían mover y eso podría afectar los cálculos que estoy haciendo. Entonces, vamos a suponer que es un material aislante. Vamos a imaginar que el eje X pasa a través de este anillo, pasa a través del centro, por aquí, digamos. Entonces, este es el eje X. Este punto que está acá es el centro del anillo, y entonces ustedes pueden medir el radio del anillo como la distancia que hay desde el centro hasta cualquiera de los puntos. Es una distancia A. Y yo quisiera medir el campo eléctrico generado por ese anillo en un punto arbitrario sobre este eje horizontal, que voy a decir que se encuentra precisamente a una distancia X del centro del anillo. Ahora, este anillo está cargado con una carga eléctrica mayúscula. Y vamos a suponer que la carga eléctrica se encuentra uniformemente distribuida sobre el anillo. Vamos a suponer que la carga eléctrica se encuentra uniformemente distribuida sobre el anillo. Ahora, claramente, para este problema yo no puedo simplemente llegar y escribir que el campo eléctrico es igual a K por Q entre R al cuadrado, ¿verdad? Esto no sirve porque esta fórmula es válida solamente cuando se trata de una partícula puntual. Y un anillo no es una partícula puntual, es una partícula que tiene, es mejor dicho, es una carga eléctrica que se encuentra distribuida sobre una región grande del espacio, una región amplia. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se suele hacer en estos casos es que usted agarra el anillo y lo parte en un montón de pedacitos muy pequeños. O sea, este es casi siempre el enfoque que se utiliza en física para tratar un problema complicado. Usted lo que hace es que usted divide el objeto en varios pedazos muy pequeños. Entonces, voy a decir que este pedacito de anillo es muy angosto y va a tener una longitud infinitesimal que yo voy a llamar ds. Y no solamente eso, voy a decir que en este pedacito de anillo se encuentra una carga eléctrica muy pequeña que voy a llamar dq, ¿verdad? Cuando yo le pongo una d a las variables, lo que estoy diciendo es que es algo muy pequeño. Entonces, dq
representa la pequeña carga eléctrica que está almacenada en ese pedazo de anillo, y ds representa el ancho de ese anillo, que es muy pequeño. Entonces, como es tan pequeño, yo puedo imaginarme que ese pedazo de anillo se comporta como si fuera una partícula puntual, ¿verdad? Con carga eléctrica de Q. De hecho, este pedacito de anillo, yo puedo determinar a qué distancia se encuentra con respecto al punto en el eje X. Lo que yo hago es que yo mido esta distancia, ¿verdad? Esta es la distancia R. Y como esto que está aquí forma una especie de triángulo rectángulo, porque aquí tenemos un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Yo sé que R al cuadrado es igual a X al cuadrado más el radio A al cuadrado. Tengan cuidado porque aquí la letra R no es el radio, ¿verdad? El radio es la A. R representa la distancia entre el pedacito de carga y el punto donde yo quiero calcular el campo eléctrico. Entonces, en este punto de acá va a aparecer un campo eléctrico que va a ir hacia esta dirección. Como ese campo, Profe, ¿sí? el ángulo sí va en el centro, el ángulo de 90. Sí, claro, porque o sea, esto es como si fuera un círculo que usted está yendo de lado, ¿verdad? Aquí está el círculo y aquí está el eje X. 90, y ahí está, digamos, el R. El R es esto, ¿verdad? Pero ahí lo estoy viendo como desde una perspectiva distinta, pero es lo mismo que esto, ¿verdad? Por eso es un triángulo rectángulo. Sí, profe, fue por la perspectiva que me enredé. Gracias. ¿No? Exactamente, sí, es de perspectiva. Yo sé que aquí parece que este es el ángulo 90, pero no es, ¿verdad? El 90 es este de acá. Ok, entonces, yo voy a calcular el campo eléctrico generado por esta partícula pequeña de Q y lo voy a llamar el campo eléctrico de E. Igual, le pongo una D porque como es el campo eléctrico generado por una partícula muy pequeñita, entonces de seguro va a tener que ser un campo eléctrico pequeño también, ¿verdad? Y por ley de Coulomb, podemos decir que DE va a ser igual a la constante de Coulomb por dQ entre R al cuadrado. ¿Ok? Pero esto es vector. Entonces, obviamente, si yo quisiera calcular el campo eléctrico, yo tendría que dar ya sea la magnitud y la dirección, o ya sea tendría que dar las componentes del campo eléctrico. Pero ¿cuál es, digamos, el truco aquí? Bueno, el truco es que si usted agarra este pedacito de carga de Q, siempre es posible agarrar un pedazo de carga que se encuentre exactamente del otro lado del anillo. Este, ¿verdad? Por ejemplo. Decir que este pedacito de carga también tiene un tamaño ds, o sea, que tiene el mismo ancho que este otro pedazo, ¿verdad? ds, y que por lo tanto almacena la misma carga eléctrica de Q. ¿Ok? ¿Y por qué hago esto? Bueno, porque entonces este pedazo de carga que está aquí va a producir a su vez su propio campo eléctrico que va a ir hacia esta dirección de acá. Y este campo eléctrico también va a tener un valor o una magnitud de E. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que yo observo acá? Bueno, si yo quisiera determinar el campo eléctrico generado por todo el anillo, yo me doy cuenta que los lados que están en lugares opuestos, ¿verdad? De alguna forma, cancelan, se cancelan entre sí las componentes que no son paralelas al eje X del campo eléctrico. O sea que si yo tengo, por ejemplo, que esta flecha es el campo eléctrico de E, entonces yo tengo una componente horizontal, ¿verdad? Y una componente perpendicular. Aquí también y aquí también. Esto lo puedo llamar de E
Y, D, E, y a este le llamo DEX. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, observamos lo siguiente. Las componentes en Y, o entre paréntesis diríamos las componentes perpendiculares al eje X siempre se terminan cancelando entre sí, ¿verdad? Esto yo lo puedo afirmar por un argumento de simetría, ¿verdad? Como el anillo se supone que es igual por todos lados, entonces las componentes del campo eléctrico, que son perpendiculares al eje X, se cancelan. Es decir, la componente en y asumimos que también la componente en Z. Pero las componentes en X no se cancelan entre sí, más bien se suman, ¿verdad? La componente en X de este pequeño de Q se suma con la componente en X de este otro pequeño de Q. Entonces, yo tengo que tener cuidado de que los cálculos que yo voy a hacer se van a tener que resolver a partir de las componentes en X y no a partir de la magnitud del campo eléctrico. Entonces, ¿qué es lo que hago yo ahora? Bueno, digamos que yo voy a medir este ángulo zeta. El ángulo zeta se define entonces como el ángulo que se forma entre el eje X y el R, ¿verdad? En este diagrama, zeta sería esto de acá. Y entonces vamos a decir lo siguiente. DEX va a ser igual a mi DE multiplicado por el coseno de zeta, ¿verdad? Si yo quisiera, yo podría también calcular el DEY, pero no es necesario porque yo ya sé que las componentes en Y se cancelan entre sí. Y de hecho, mi DEY es igual a la magnitud de E por el seno de zeta. Y usando un poquito de trigonometría, ¿verdad? Esto mide A, esto mide X, esto mide R. Entonces, yo sé, por ejemplo, que el coseno de zeta es igual a X dividido entre R, ¿verdad? Eso lo sé por trigonometría, ¿verdad? Porque tengo un triángulo rectángulo, tengo un ángulo zeta y tengo los tres lados R, A y X. Entonces, el coseno se define como el cateto adyacente entre la hipotenusa. Entonces, de esa forma, yo puedo decir que el DEX es igual a DE por el coseno de zeta. La magnitud de DE es entonces K por DQ entre R al cuadrado, ¿verdad? Y el coseno de zeta es X entre R. Entonces, decimos que DEX es igual a K por DQ por X entre R a la 3. ¿verdad? R a la 2 por R es igual a R a la 3. Pero a mí me sirve dejar mi respuesta no en términos de R, porque al fin y al cabo R es una distancia diagonal que va cambiando con el eje X, no más bien preferiría dejarlo en términos de X. Entonces, para hacerlo, yo me doy cuenta de que por el teorema de Pitágoras, yo sé que R es igual a la raíz cuadrada de X al cuadrado más A al cuadrado. O sea, es X al cuadrado más A al cuadrado elevado a la 1 medio. Y entonces, yo digo acá que el DEX es igual a K por DQ por X dividido, ok, entre R a la 3. Pero R es X a la 2 más A a la 2 a la 1 medio. Entonces, con mucho cuidado, nos damos cuenta de que esto es realmente X a la 2 más A a la 2 elevado a la 3 medios, ¿verdad? A la 3 medios porque el R está elevado a la 3 y el R se calcula como la raíz cuadrada de todo eso.
Ok, finalmente, ustedes, al ver esta fórmula, ustedes podrían decir que, bueno, claramente esto tiene toda la pinta de ser una integral, ¿verdad? Ustedes podrían llegar y poner los signos de integración y calcular el campo eléctrico. Pero hay un problema. La integral del lado derecho se hace con respecto a la carga eléctrica y todos los demás variables que están en este integrando son coordenadas. Entonces, antes de hacer la integral, yo voy a utilizar el concepto muy importante de densidad lineal de carga. Ustedes recuerdan del capítulo de fluidos que la densidad de una sustancia es cuánta masa cabe por unidad de volumen, ¿verdad? Bueno, también existe entonces el concepto de densidad de carga. La densidad de carga es entonces cuánta carga existe por unidad de algo. Ahora, a diferencia de la densidad de masa, que ustedes conocen, la densidad de carga se puede representar como la densidad lineal, la densidad superficial o la densidad volumétrica. La densidad lineal sería entonces cuánta carga eléctrica hay por unidad de longitud de este anillo. La densidad lineal se suele representar por convención con la letra griega lambda. Recuerden que lambda era la misma letra que se usaba para referirse a una longitud de onda, ¿verdad? En este caso, se entiende por el contexto que es otra cosa, ¿verdad? Lambda es entonces cuánta carga eléctrica hay por unidad de longitud. Ustedes pueden calcular muy fácilmente lambda. Si ustedes saben que un pedacito muy pequeño del anillo tiene un tamaño de S y tiene también una carga eléctrica de Q, entonces lambda tiene que ser igual a dQ sobre ds, ¿verdad? dQ sobre ds. Pero sucede también otra cosa. Yo sé que toda la carga eléctrica del anillo está uniformemente distribuida sobre el anillo. Eso quiere decir, entonces, que lambda también tiene que ser igual a toda la carga eléctrica del anillo, que es Q mayúscula, dividida entre la circunferencia del anillo, ¿verdad? Porque la circunferencia del anillo representa toda la longitud del anillo. Entonces sería dividido entre 2 pi a. ¿Ok? Entonces ambas cosas, en este caso, son la densidad de carga. Pueden haber problemas donde la densidad de carga no es constante, sino que depende de las coordenadas. Cuando la densidad de carga no es constante, yo no puedo llegar y decir que lambda es igual a Q entre 2 pi a, porque en ese caso más general, esto dependería de alguna coordenada. Pero lo que yo sí puedo decir siempre es que la densidad de carga siempre es igual a esta razón, ¿verdad? A de Q entre ds. Es una derivada realmente, ¿verdad? Es cuál es la razón de cambio entre la carga eléctrica entre la longitud del anillo. Entonces, yo puedo llegar y decir entonces que dq es igual a lambda por ds y utilizar esta sustitución en esta formulita de acá. Voy a llegar, voy a decir entonces que dx es igual a k por x. Entonces, en lugar de decir dq, voy a decir lambda ds por lambda ds entre x a la 2 más a la 2 a la 3 medios. Por último, lo que deberíamos hacer es representar este ds en términos de algo distinto. Ahora, ds, en este caso, si representa un segmento muy pequeño de una circunferencia. Yo podría agarrar
un radio muy parecido que se encuentre acá y decir que entre los dos se forma un pequeño ángulo de zeta, donde de zeta está medido en radianes, ¿verdad? Y decir entonces que ds es igual al radio del anillo multiplicado por d zeta, o sea, a por d zeta. Y decir entonces que dx es igual a k por x por lambda por a por d zeta entre x al cuadrado más a al cuadrado a la 3 medios. Y ahora sí, puedo hacer la integral. La integral del lado izquierdo, esto que está acá, obviamente, es igual a todo el campo eléctrico EX, ¿verdad? EX es igual a la integral del lado derecho. Ahora, lo gracioso de todo esto es que aunque esta integral se ve muy complicada, realmente es una integral trivial, porque ninguna de las variables que está dentro de la integral es la variable de integración, ¿verdad? Ninguna de estas cosas es cierta. Entonces, yo puedo hacer la integral sobre todo el anillo. Digo que la integral se hace desde que z es igual a 0 hasta que z cubre toda una vuelta, es decir, hasta que z es igual a 2pi. Y saco las constantes, pero todo es constante. Entonces saco k, saco x, saco lambda, más grande, saco lambda, saco a, saco este paréntesis, x al cuadrado más a al cuadrado a la 3 medios, y me quedo solo con la integral de z desde 0 hasta 2pi. ¿Verdad? Pero esta integral es completamente trivial, ¿verdad? O sea, obviamente esa integral da 2pi. Entonces eso quiere decir, ni más ni menos, ¿verdad? Que todo el campo eléctrico EX es igual a K por X por lambda por A por 2pi, ¿verdad? O sea, la integral entre X al cuadrado más A al cuadrado a la 3 medios. Eso por sí solo ya es una respuesta válida, pero en algunos casos a nosotros nos interesa dejar nuestra respuesta en términos de las variables que nos da el problema. El problema no me da la densidad lambda, ¿verdad? Esa fue una variable que yo me inventé para ayudarme a resolver el problema, pero lo que sí me dan es Q, es decir, la carga eléctrica de todo el anillo, y me dan el radio del anillo que es A. Y yo sé que lambda es igual a Q por 2pi entre A. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es que voy a agarrar este resultado, pero lo voy a simplificar porque voy a eliminar este lambda en términos de Q entre 2pi A. ¿Ok? Pues voy a irme a la siguiente pizarra y digo entonces que el campo eléctrico en X es igual a K por X por lambda por A por 2pi entre x al cuadrado más a al cuadrado a la 3 medios, donde lambda es igual a q entre 2pi por a, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que el campo eléctrico es igual a k por x por 2pi a entre x al cuadrado más a al cuadrado a la 3 medios por q entre 2pi a. Este 2pi a, o sea, con este 2pi a, y esto es igual entonces a k por x por q entre x al cuadrado más a al cuadrado a la 3 menos. Y esta ya es la respuesta. Según este resultado, entonces, uno puede decir que el campo eléctrico disminuye con la distancia, ¿verdad? Con la distancia x.
O sea, que el campo eléctrico se hace más pequeño con X, pero no es cierto, ¿verdad? No es completamente cierto que el campo eléctrico disminuya con el cuadrado de la distancia. O sea, porque el campo eléctrico, en este caso, ya no es proporcional a 1 entre x al cuadrado, sino que más bien el campo eléctrico es proporcional a x entre x al cuadrado más a al cuadrado a la 3 medios. O sea, sí es cierto que disminuye con la distancia, pero disminuye de una forma diferente a como lo hace una partícula puntual. En el caso de una partícula puntual, el campo eléctrico decae con el cuadrado de la distancia, pero en el caso de un anillo, el campo eléctrico decae con esa función que es más complicada. Ahora, siempre que uno hace un problema donde tiene que calcular el campo eléctrico de una distribución continua, es buena idea hacer un chequeo, ¿verdad? Hacer un chequeo de que lo que hicimos tiene sentido. ¿En qué consiste hacer ese chequeo? Ustedes lo que hacen es que se preguntan, qué pasaría si este anillo de alguna forma se redujera al tamaño de una partícula puntual? ¿Verdad? Se preguntan, ¿qué pasaría si el anillo se reduce al tamaño de una partícula puntual? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, ¿qué pasaría en el caso en el que el radio del anillo tendiese a cero? O sea, que fuera tan pequeño que el radio fuera igual a cero, ¿verdad? Es decir, que el A tiende a cero. Ustedes lo que hacen es que ustedes calculan, ¿verdad? El límite, si existe, ¿verdad? El límite cuando el anillo, cuando el radio tiende a cero del campo eléctrico. Es decir, el límite cuando el radio tiende a cero de K por X por Q entre X al cuadrado más A al cuadrado a la 3 medios. Entonces, bueno, en este caso el límite es muy fácil. Es simplemente tomar el caso en el que A es igual a cero, ¿verdad? Entonces esto es igual a K por X por Q entre X al cuadrado a la 3 medios. Y esto es K por X por Q entre X a la 3, ¿verdad? Y esto es igual a K por Q entre X al cuadrado. Entonces, cuando tomamos el caso en el que el radio se hace cero, recuperamos la fórmula de la partícula puntual. Es decir, recuperamos la fórmula donde el campo eléctrico, ahora sí, decae con el cuadrado de la distancia. Si ustedes resuelven un problema donde hay que calcular el campo eléctrico de una distribución continua, ¿verdad? Y sacan el caso, como dice yo, sacan el caso en el que la distribución se reduce al tamaño de una partícula y no se encuentran que la fórmula que les queda es esta, ¿verdad? Es decir, la partícula puntual, entonces quiere decir que hay algo que está mal. O sea, si ustedes hubieran hecho esto y les hubiera quedado, por ejemplo, este, K por Q entre X, está mal. Les queda K por Q entre X a la 3, está mal también, ¿verdad? Tiene que ser K por Q entre X al cuadrado. Si les queda algo diferente a K por Q entre X al cuadrado, quiere decir entonces que su fórmula no se convierte a una partícula puntual y que por lo tanto va en contra de lo que dice la ley de Coulomb, ¿verdad? Claramente, si ustedes hacen este chequeo y les queda que la fórmula sí se convierte a K por Q entre X al cuadrado, eso está bien, pero eso no es por sí solo, ¿verdad? Una garantía de que el problema que ustedes hicieron está completamente bien, porque podría haber fallado por otra razón. Pero por lo menos,
por lo menos sabemos que si no nos da esto, es que es garantía de que está malo, ¿verdad? Vamos a ver, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? Profe, en la pizarra anterior no me quedó claro cómo fue que cambiamos el delta S para poder integrar. Acuérdese, acuérdese que cuando ustedes tienen un círculo, y tienen un pedazo de círculo, está el radio, aquí está el radio, este ángulo mide zeta, y todo este pedacito de circunferencia mide S, ¿verdad? Entonces S es igual al radio por zeta. Sí, siempre y cuando zeta está en radianes, ¿verdad? Si está en grados, si está en otra unidad de ángulo, no funciona, tiene que estar en radianes. Entonces, lo que yo hice fue simplemente aplicar esa propiedad, pero a un caso infinitesimal. Dije que ds es igual al radio que es a por el ángulo que es de zeta, que también es un ángulo infinitesimal. Sí, Sí, profe, gracias. perfecto. Entonces, a modo de conclusión, ¿verdad? Podemos decir entonces que el campo eléctrico generado por un anillo de carga Q y radio a una distancia X del centro es los puntos. Podemos ponerlo incluso como una cantidad vectorial porque sabemos cuál es la dirección. Es entonces K por Q por X entre X al cuadrado más A al cuadrado a la 3 medios en Y, ¿verdad? Porque quiere decir que la única componente del campo eléctrico que sobrevive es la componente en X. Ya para la derecha, ¿verdad? La componente en X. Muy bien. ¿Estamos claros entonces con este? Vamos a ver otro caso. Vamos a ver entonces el campo eléctrico de un disco cargado. Un disco es diferente de un anillo porque un disco tiene una superficie sólida, ¿verdad? El campo eléctrico generado por un anillo, perdón, por un disco de carga eléctrica Q y radio R a una distancia X de su centro. La diferencia, ¿verdad?, entre el anillo y el disco es que el anillo es un hueco, pero un disco se supone que es sólido, ¿verdad? Está relleno. Entonces, aquí está el disco. Esta línea que voy a dibujar representa el eje X. Yo sé que el disco tiene un radio R, ¿verdad? Tiene un radio R. Y yo quiero medir el campo eléctrico en este lugar, en el punto X. Y todo este anillo, perdón, y todo este disco tiene una carga eléctrica Q mayúscula. Quiero encontrar el campo eléctrico generado por toda esta distribución. Claramente, al igual que en el caso del anillo, a mí no me funciona esta fórmula. No puedo decir que el campo eléctrico es simplemente igual a K por Q entre X al cuadrado, porque esto no funciona, o por lo general no funciona cuando tengo una distribución que no es una partícula puntual. Entonces esto no lo voy a considerar.
Lo que tengo que hacer es que tengo que dividir este disco en pedazos pequeños, muy pequeños, y sumar el campo eléctrico generado por cada uno de ellos. Lo que pasa es que a veces existe una forma, diríamos, natural o una forma más conveniente de dividir las cosas porque nos simplifica el cálculo. Ahora, lo que yo puedo hacer para poder calcular el campo eléctrico generado por un disco es empezar a partir de la fórmula para el campo eléctrico generado por un anillo y generalizar eso para un disco. O sea, lo que voy a hacer es que me voy a imaginar que este disco está compuesto por un montón de anillos concéntricos y calculo el campo eléctrico generado por la suma de todos ellos. Entonces, voy a imaginarme que este disco tiene un pequeño anillo en su interior, muy pequeño, ¿verdad? Muy delgado. Este anillo va a tener entonces un radio que voy a llamar el radio R. ¿Ok? R. Este anillo va a tener también un pequeño ancho, muy pequeño. Como es tan pequeño, voy a poner este ancho como un ancho infinitesimal que yo voy a llamar el ancho de R. Entonces, toda esta sección del disco que está contenida dentro de este anillo va a tener almacenada una pequeña carga eléctrica que para este problema yo voy a llamar de Q. ¿Ok? Yo sé que todo el disco tiene una carga eléctrica Q mayúscula, pero voy a imaginarme que este pedacito de anillo va a tener una carga eléctrica muy pequeña, que yo voy a llamar de Q. Entonces, lo que yo quiero hacer de momento va a ser simplemente calcular el campo eléctrico generado por el anillo de radio R, de carga de Q y de ancho de R. Y para hacerlo, yo voy a partir del resultado que saqué para el anillo, ¿verdad? Voy a decir que el pequeño campo eléctrico de E en X va a ser esto, con la diferencia de que a la A la voy a cambiar por una R minúscula y a la Q mayúscula la voy a cambiar por un DQ. Entonces este campo eléctrico en X es K por X por DQ entre X a la 2 más el radio, que ahora el radio es R minúscula a la 2 a la 3 medios. A la 3 medios. Entonces, yo todavía no tengo el campo eléctrico generado por todo el disco, pero lo que sí tengo es el campo eléctrico generado por ese anillito que está dentro del disco. Entonces, lo que yo tengo que hacer es que tengo que imaginarme que este disco se parte en un montón de pequeños anillos y sumo el campo eléctrico de todos los pequeños anillos. Pero para eso, yo no puedo simplemente llegar y poner mi integral aquí, porque entonces, como ustedes pueden ver, la integral del lado derecho se hace con respecto a la variable q, pero el integrando no depende de q, depende de la coordenada x y depende del radio r. Entonces, afortunadamente, para ello es que yo voy a utilizar ahora el concepto de densidad superficial de carga eléctrica. La densidad superficial se refiere a la carga eléctrica que se concentra por unidad de área. Por lo tanto, la densidad superficial tiene
unidades de medida distintas a las de la densidad lineal. La densidad superficial se suele representar con la letra del alfabeto griego sigma minúscula. Sigma es igual entonces a toda la carga dividida entre toda el área del disco, ¿verdad? Es carga entre área. Si ustedes quisieran tener las unidades de sigma, tendrían que decir que sigma tiene unidades de Coulomb entre metro cuadrado, mientras que lambda como es carga por unidad de longitud, lambda tiene unidades de Coulomb entre metro, ¿verdad? Pero sigma tiene unidades de Coulomb entre metro cuadrado. Sigma también es igual a la carga eléctrica almacenada en el anillo dividido entre el área del anillo. Pero claro, el área del anillo es pequeña. Yo podría decir que este anillo va a tener un área infinitesimal que yo voy a llamar el área de A. Pero ¿cómo se puede calcular el área de un anillo si ese anillo es infinitamente delgado? Entonces, lo que ustedes hacen para calcular el área de ese anillo es simplemente multiplicar la circunferencia del anillo por el ancho del anillo. Es decir, DA es igual a 2pi por R, que es la circunferencia, por DR, que es el ancho de este anillo. De esa forma, sigma es igual a dq entre dA y por lo tanto es igual a dq entre 2pi r de r. Por lo tanto, podemos decir que dq es igual a sigma por 2pi r de r. Para aquellos de ustedes que ya están llevando, que ya llevaron cálculo 3, se podrán dar cuenta de que este tipo de sustitución es bastante común hacerlo cuando estamos usando coordenadas circulares, polares, ¿verdad? Coordenadas esféricas también. Es decir que el pequeño de Q es entonces la densidad por 2πr de R. O sea que este 2πr es un factor que hay que incluir producto de las propiedades geométricas de las coordenadas polares. Entonces, voy a reemplazar este de Q con esto de acá. Voy a decir entonces que el campo eléctrico de EX es igual a K por X por dQ. Y ahora dQ es entonces sigma por 2πr de R entre paréntesis X al cuadrado más R al cuadrado a la 3 medios. Y ahora sí, esto que está acá se convierte en una integral que yo puedo hacer, porque la variable de integración es la R minúscula, y esta variable de integración aparece en este integrando, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es construir una integral a los dos lados de esta ecuación, y esta integral va a abarcar entonces toda la superficie del disco. Es decir, yo voy a integrar desde que R es igual a 0, desde el centro, ¿verdad? Hasta que R es igual a R mayúscula, que es lo que hay en la superficie, o en el borde, ¿verdad? R mayúscula. Cuando ustedes arman una integral, no me canso de repetirlo, ya lo he tenido que decir muchas veces en otros semestres, es muy importante que ustedes entiendan muy bien cuál es la diferencia entre la variable de integración y el límite de integración. La variable de integración es la R minúscula. Esta, ¿verdad? La variable de integración, esto es muy importante que lo entendamos bien, la variable de integración no es una variable real. Realmente eso no existe. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué representa la R minúscula? Ustedes, cuando lo piensen bien, se van a dar cuenta de que R minúscula no es nada. O sea, R minúscula representa el radio de este anillo imaginario que está dentro del disco, ¿verdad? Pero ese anillo
realmente no está ahí. O sea, ese anillo es simplemente un artificio, un truco que utilizo para poder calcular la integral, pero el anillo no está. Lo que sí existe en la realidad, ¿qué es? Es el radio del disco, que es R mayúscula, ¿verdad? Ese radio sí existe, se puede medir, se puede cambiar, ahí está, porque es una propiedad del disco. O sea, el radio externo, la R mayúscula, es una propiedad real. Por lo tanto, como es una propiedad real, también puede ser entonces un límite de integración. Entonces, la integral se hace desde el centro del disco hasta el borde. Desde que R minúscula es igual a cero, o sea, desde que yo tomo un anillo con radio igual a cero, hasta que R mayúscula, hasta que R minúscula es igual a R mayúscula, o sea, hasta que yo tomo un anillo cuyo radio es igual al radio del disco. Entonces, R mayúscula existe, es real, es también el límite de integración, pero R minúscula no está ahí. R minúscula es la variable de integración y la variable de integración es solamente un truco de cálculo, ¿verdad? La variable de integración no es una variable a la que ustedes le puedan dar un valor. Es simplemente la variable con la que ustedes calculan la integral. Entonces, vean que la variable de integración aparece acá y aparece acá. Entonces, esta integral, aunque es fácil, relativamente fácil, no es una integral completamente trivial. Podríamos decir entonces que el campo eléctrico en X es igual a, saco las constantes. La constante de Coulomb es constante. La variable X, aunque no siempre es constante, sí es constante con respecto a la variable de integración. Entonces sale X. Sigma es constante. 2pi es constante. Pero la R no sale porque no es constante, ¿verdad? R de R sobre este factor, que tampoco puede salir porque depende de R. Entonces pongo por X a la 2 más R a la 2 a la 3 medios. Desde que R es igual a 0 hasta que R es igual a R mayúscula. Y lo que sigue a continuación es resolver esta integral, ¿verdad? Esta integral que no es una integral trivial. Hay muchas maneras de resolver esta integral. Ustedes lo pueden hacer por sustitución de variables, de hecho no es tan difícil. Pero si ustedes quieren, ustedes también pueden consultar esta integral en el apéndice del libro. Ya les digo en qué página está. Hay un apéndice donde hay una lista de integrales que ustedes pueden usar para resolver este tipo de problemas. Está en la página, bueno, en las páginas A18 y en la página A19. De hecho, en la página A19 viene exactamente la integral que tenemos que utilizar. Si ustedes ven en el libro, les va a salir entonces esta integral. X de X sobre X a la 2 más A a la 2 a la 3 medios es igual a menos 1 sobre la raíz cuadrada de X a la 2 más A a la 2. Claro, la integral que aparece en el libro está escrita en términos de otras variables. Realmente, lo que yo tengo que consultar aquí es cuánto es la integral desde R igual a 0 hasta R igual R mayúscula de R sobre X a la 2 más R a la 2 a la 3 menos. Es decir, yo tengo que convertir a X en R minúscula y tengo que convertir a en X. ¿Ok? O sea, puede parecer un poco confuso, pero en realidad es bastante simple, ¿verdad? Si ustedes lo piensan bien. Entonces, esta integral que yo tengo que calcular es igual a menos 1 sobre la raíz cuadrada de
x a la 2 más r a la 2, desde que r es igual a 0 hasta que r es igual a r mayúscula. Entonces, es tomar esta integral, toda esta integral, y sustituirla por esto de acá, que claramente no me va a caber en la pizarra, así que voy a tener que ir a la siguiente página. Voy a pasar de página en este momento. El campo eléctrico es igual a K por sigma por 2pi por X por la integral desde R igual 0 hasta R igual R mayúscula de R entre X a la 2 más R a la 2 a la 3 medios, y ya vimos que este es igual a K por sigma por 2pi por X por menos 1 entre la raíz cuadrada de X a la 2 más R a la 2 desde que R es igual a 0 hasta que R es igual a R mayúscula. Por lo tanto, esto es igual a K por sigma por 2pi X por menos 1 sobre la raíz cuadrada de X a la 2 más R mayúscula a la 2 menos 1 sobre X. ¿Ok? Lo que es muy importante de este resultado que ustedes siempre van a tener que chequear es que el resultado no depende y no puede depender de R minúscula. ¿Por qué no? Porque R minúscula, como les había dicho, es la variable de integración. Por lo tanto, no es una variable real. En cambio, sí depende de R mayúscula. R mayúscula sí es una variable real porque representa el borde del disco. ¿Ok? Es posible acomodar esto un poquito más bonito. De hecho, en el libro lo escriben así, dicen que el campo eléctrico es igual a 2pi por K por sigma por 1 menos X sobre el radio al cuadrado más X al cuadrado a la 3 medios. Esto es lo mismo, ¿verdad? Es nada más sacando factor común una X, pero es lo mismo. Pero aquí es a la 1 medio. Otra cosa que se puede hacer es intentar dejar la respuesta en términos de la carga eléctrica y del radio del disco. Ahora, yo sé que sigma es igual a la carga dividido entre el área, ¿verdad? Del disco. Entonces yo puedo decir que sigma es igual a toda la carga dividido entre pi por radio al cuadrado. Así que voy a decir que el campo eléctrico es igual a 2pi por K por sigma, o sea, por Q entre pi por radio al cuadrado por 1 menos X sobre R a la 2 más X a la 2 a la 1 menos. Ahí yo podría, inclusive, bueno, cancelar estos pis, ¿verdad? Me queda entonces que es igual a 2 por K por Q entre R al cuadrado por 1 menos X entre R a la 2 más X a la 2 a la 1 menos. Y esa sería la respuesta. Ese campo eléctrico, aunque no parezca, también decae con la distancia. Lo que pasa es que es una función mucho más complicada. Ahora, yo podría también aplicar para este resultado la fórmula del chequeo que yo les había hablado, ¿verdad? Recuerden que el chequeo consiste en preguntarse qué pasaría si el disco, si el anillo o si el objeto en cuestión se reduce al tamaño de una partícula puntual. En ese caso, la fórmula que yo acabo de obtener tiene necesariamente que reducirse
al caso más sencillo de una partícula puntual cuyo campo eléctrico decae con el inverso del cuadrado de la distancia. Entonces, lo que yo me puedo hacer es lo siguiente, me pregunto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el radio tiende a cero? ¿Verdad? O sea, en este caso ya es un poquito más complicado, porque digo, el límite, cuando el radio tiende a cero, del campo eléctrico es igual al límite, cuando el radio tiende a cero, de todo esto, ¿verdad? De 2 por k por q entre r al cuadrado por 1 menos x sobre x al cuadrado más r al cuadrado a la 1 medio, ¿verdad? ¿Qué pasa en este caso? Bueno, es un poquito más complicado porque cuando yo tomo que r es igual a 0, este se cancela, esta x se cancela con esta x y me queda que es igual a 1 menos 1, ¿verdad? Pero el problema es que me queda esta r acá, esta r acá. Entonces me queda que es 1 menos 1 entre 0. O sea, que es un límite del tipo de 0 entre 0. Para poder contestar esto un poquito mejor, yo voy a escribir esto como el límite cuando el radio tiende a 0 de 2k por q entre r a la 2 por 1 menos x por x a la 2 más r a la 2 a la menos un medio. Y lo que voy a hacer ahora es que voy a sacar una x a factor común. Me queda que esto es igual al límite cuando r tiende a 0 de 2k por q entre r al cuadrado por 1 menos, abro paréntesis, 1 más r al cuadrado entre x al cuadrado a la menos un medio. Y voy a utilizar una fórmula que ustedes seguramente vieron en cálculo 2, que es la fórmula del binomio. La fórmula del binomio dice que cuando yo tengo un binomio de esta forma, de 1 más x a la m, es aproximadamente igual a 1 más m de x, cuando x es un número muy pequeño, muy pequeño. En este caso, yo estoy asumiendo que m es igual a menos un medio, es el factor, y lo que yo aquí llamo a la x, puedo no llamarlo x para no confundir, voy a llamarlo y. 1 más y, 1 más my, cuando y es menor a 1, ¿verdad? Entonces y es igual a r sobre x. Entonces esto es igual, o es aproximadamente igual al límite cuando r tiende a 0 de 2k por q entre r a la 2 por 1 menos 1 menos un medio por r a la 2 entre x a la 2. Ah, ah, vamos a ver nada más. De verdad estoy dejándolo bien. Este 1, con este 1, ¿verdad? Ah, bueno, perdón, aquí esto es más, ¿verdad? Más menos un medio. Entonces esto me queda que es igual al límite cuando el radio tiende a 0 de 2k por q entre el radio al cuadrado por un medio de r al cuadrado sobre x al cuadrado. O sea, con esto, están los dos, me queda que es igual simplemente a
K por Q entre X al cuadrado. Entonces quiere decir que este disco sí se reduce a la partícula puntual. Cuando el radio se hace muy pequeño. ¿Ok? Vamos a ver, hasta aquí alguna duda, alguna pregunta. No, profe, todo bien. Ok, vean, voy a poner un momento pausa. Ok, regresando del receso, vamos a continuar con otro tema, que es el de flujo eléctrico. Flujo eléctrico. Entonces, el flujo eléctrico es una idea, digamos, que luego va a ser muy importante cuando estemos estudiando el teorema de Gauss del electromagnetismo. El flujo eléctrico consiste en la siguiente idea. Digamos que tenemos un campo eléctrico que apunta hacia cierta dirección. Puede ser, por ejemplo, un campo eléctrico constante y uniforme, o puede ser también un campo eléctrico variable que se produce debido a una distribución irregular de cargas eléctricas. Ese campo eléctrico atraviesa una superficie arbitraria. Voy a representar con color rojo. Puede ser un cuadro, ¿verdad? No tiene que ser, eso es muy importante, no tiene que ser necesariamente la superficie de un objeto real. O sea, eso podría ser, por ejemplo, el marco de una ventana, podría ser el marco de una puerta, pero también podría ser una superficie imaginaria. Esta superficie va a tener un área A, pero el área, a partir de ahora, la vamos a tener que tratar como si fuera un vector. Entonces, ¿cómo se define el vector de área? El vector de área es aquel vector, o sea, aquella flecha, que apunta perpendicular a la superficie que está midiendo, ¿verdad? Puede ser hacia arriba o puede ser hacia abajo, pero no importa. Entonces, el flujo eléctrico se va a representar con la letra phi mayúscula griega, o sea, que es un círculo con una barra que atraviesa, y E, flujo eléctrico, va a ser igual al producto punto del campo eléctrico con el vector de área. Si yo sé que entre el campo eléctrico y el vector de área se forma un ángulo zeta, entonces las propiedades del producto punto me dicen que el flujo eléctrico también es igual entonces a la magnitud del campo eléctrico por la magnitud del área por el coseno de zeta. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que cuando el campo eléctrico atraviesa el flujo eléctrico de manera perpendicular, el flujo va a ser máximo, pero cuando lo atraviesa de manera paralela, el flujo va a ser mínimo. Vamos a hacer un ejemplo. Suponga que en cierta región del espacio tenemos un campo eléctrico constante y uniforme dado por la siguiente expresión. Vamos a decir que el campo eléctrico va a ser igual, pongamos simplemente igual a 2 newton entre coulomb en I. O
sea que el campo eléctrico tiene componente horizontal nada más. Ahora, suponga que hay un cubo cuyas aristas miden exactamente una unidad. Determine el flujo eléctrico a través de las 6 caras de ese cubo. Vamos a hacer un dibujo del cubo. Para eso, voy a dibujar un sistema de coordenadas en 3 dimensiones. El eje X, el eje Y, el eje Z. Y voy a dibujar el cubo. Vamos a hacerlo de color azul. Entonces, el cubo va a tener sus caras paralelas a los ejes, ¿verdad? Ahí más o menos. Cada uno de los lados mide 1. 1, 1, 1, 1, 1. Y hay un campo eléctrico que está viniendo en la dirección del eje X. Entonces, el campo eléctrico lo vamos a hacer con color verde y el campo eléctrico viene en esta dirección. Completamente paralelo al eje X. Ahora, el cubo tiene 6 caras, ¿verdad? Pero cada una de esas caras va a tener su propio vector de área. Por ejemplo, la cara que está del lado derecho va a tener un vector de área que apunta hacia la derecha, ¿verdad? La cara de arriba va a tener un vector de área que apunta hacia arriba. La cara de la izquierda, un vector de área que apunta hacia la izquierda. La cara de abajo, un vector de área que apunta hacia abajo. La cara de atrás va a tener un vector de área que apunta hacia atrás. Y la cara de adelante va a tener un vector de área que apunta hacia adelante. Llamamos a este el área 1, el área 2, el área 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Y como las 6 caras del cubo miden todas exactamente 1, pues sabemos que las magnitudes de las 6 áreas son iguales, ¿verdad? Todas miden lo mismo. Miden exactamente 1 al cuadrado, o sea, miden 1, ¿verdad? Entonces, la cuestión de calcular los flujos eléctricos no tiene que ver con el tamaño de las áreas ni con el tamaño del campo eléctrico, tiene que ver con las direcciones. Para poder calcular, por ejemplo, el flujo eléctrico que pasa por la cara 1, o sea, por la cara de abajo, yo hago el producto punto del campo eléctrico punto el vector A1. ¿Sí? Pero vean esto, el vector A1 y el campo eléctrico son perpendiculares entre sí, forman un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Porque el vector de campo eléctrico va para el eje X y el vector A1 va hacia abajo. Automáticamente, eso implica que el flujo eléctrico de la cara A1 es igual a 0. ¿Ok? Es igual a 0. De la misma razón, el flujo eléctrico de la cara 2 va a ser igual
al campo eléctrico, producto punto, el área 2. Pero el área 2 va para el eje y el área y el campo eléctrico va para el eje X, entonces se forma un ángulo de 90 grados y este flujo eléctrico automáticamente va a ser igual a cero. El flujo eléctrico de la cara 3 es igual al campo eléctrico, producto punto, el área 3. Pero ahora sucede otra cosa. El área 3 es completamente paralela al campo eléctrico, ¿verdad? Entre los dos se forma un ángulo de cero. Por lo tanto, eso quiere decir que este producto punto es igual al campo por el área por el coseno de cero, ¿verdad? Y el coseno de cero es 1. Entonces es igual a 2 newton entre coulomb por un, sí, pongamos por un metro de lado, ¿verdad? Entonces por un metro cuadrado es igual a 2 newton entre coulomb por metro al cuadrado. O sea, incidentemente, ¿verdad? Acabamos de comprobar que el flujo eléctrico se mide en unidades de newton por metro cuadrado entre coulomb, porque esas son las unidades de campo eléctrico por área. Tiene sentido, ¿verdad? El flujo eléctrico del área 4 se calcula muy parecido al flujo eléctrico del área 3, con la diferencia de que podemos observar que el área 4 apunta hacia atrás. O sea, no es paralelo al campo eléctrico, es completamente antiparalelo o completamente opuesto. Entonces, esto es igual al producto punto del campo eléctrico por el vector de área A4, es decir, el campo eléctrico por el área por el coseno de 180. Y el coseno de 180 es igual a -1. Entonces, el flujo eléctrico del área 4 es negativo. Es igual a menos 2 newton entre coulomb por un metro cuadrado. Es igual a menos 2 newton entre coulomb metro cuadrado. O sea, es igual al flujo del área 3, solo que negativo. Y bueno, podemos ver rápidamente que el área 5 y el área 6 son también perpendiculares. Entonces, eso quiere decir que el flujo eléctrico del área 5 es también igual a cero y el flujo eléctrico del área 6 es también igual a cero, ¿verdad? Porque son perpendiculares. Los flujos eléctricos se calculan con un producto punto. Eso quiere decir, muy importante, que el flujo eléctrico es una cantidad escalar, ¿verdad? O sea, no tiene dirección, no tiene componentes, a pesar de que el flujo eléctrico se calcula con vectores. Al final, el flujo eléctrico es, por sí mismo, un escalar y no un vector. ¿Ok? Yo podría inclusive ahora preguntarme cuánto es el flujo total. El flujo total sería igual al flujo 1 más el flujo 2 más el flujo 3 más el flujo 4 más el flujo 5 más el flujo 6. Es 0 más 2, ¿verdad? Menos 2 más 0 más 0. O sea, es igual a 0. O sea que el flujo sobre algunas caras no es igual a 0, pero el flujo sobre las 6 caras total sí es igual a 0. Y eso refleja una propiedad muy importante en flujos eléctricos que vamos a explicar con más cuidado más adelante. Pero bueno, por ahora, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo bien, profe? Todo bien. Ok, Más bien no sé si podría poner la lámina anterior, es que para copiar algo, pero le voy a tomar una foto nomás. esa. Gracias.
Muy bien. Hay casos donde el flujo eléctrico se calcula, se puede calcular sobre una superficie que no es plana. Digamos, por ejemplo, yo tengo un campo eléctrico hacia esta dirección. Pero la superficie que yo voy a agarrar no es plana, sino que es, digamos, es un pedazo de esfera. Eso se puede hacer sin ningún problema. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Bueno, en ese caso, digamos que la superficie se abre por acá. En ese caso, entonces, yo tendría que tomar para cada punto de la superficie un vector, ¿verdad? Que sea perpendicular a la superficie en ese punto. En ese caso, ¿verdad? Entonces, el vector de área sería un vector que cambia, ¿verdad? No es constante, sino que cambia con el punto donde se mida en cuestión. Y entonces, cada uno de estos pequeños vectores va a formar su propio ángulo con el campo eléctrico. Entonces, este va a ser el z1, este va a ser el z2, aquí z3 posiblemente es igual a 0, ¿verdad? Aquí en z4, etcétera. Entonces, el campo eléctrico se puede, perdón, el flujo eléctrico se puede calcular, pero hay que hacerle una generalización. En lugar de decir que el flujo eléctrico es igual al producto punto del campo eléctrico con el vector de área, vamos a decir ahora que el flujo eléctrico es igual a la integral del campo eléctrico, producto punto, un vector de área infinitesimal. O sea que yo agarro un pedacito muy pequeño del vector de área, pero muy pequeño. Y con ese pedacito pequeño yo calculo el producto punto y después sumo los pedazos pequeños y con eso calculo el flujo eléctrico total. Eso que estoy diciendo suena muy abstracto, ¿verdad? Pero en realidad, cuando tengamos un problema en concreto, vamos a ver que en realidad el cálculo del flujo eléctrico de esta forma no es tan difícil. Y de hecho, vamos a hacer un ejemplo bastante sencillo de esto, para empezar a ilustrar esto. Vamos a decir lo siguiente. Suponga que usted tiene una partícula puntual positiva de carga eléctrica Q ubicada en el origen de las coordenadas. Esa partícula puntual va a generar su campo eléctrico gracias a la ley de Coulomb, ¿verdad? Entonces voy a poner este problema. Calcule el flujo eléctrico de esa partícula sobre una superficie descrita por una esfera de radio R mayúscula centrada sobre la partícula Q. Entonces, vamos a hacer el sistema de coordenadas. Vamos a hacer la partícula Q aquí. Y vamos a dibujar una esfera. La esfera no tiene que ser una esfera real. Puede ser completamente imaginaria, ¿verdad? Pero es una esfera que tiene un radio R. Ahora, esta partícula va a generar un campo eléctrico
que es igual a la constante de Coulomb por la carga dividido entre el cuadrado de la distancia en la dirección radial. Pero muy importante, sobre los puntos de la esfera, yo tengo que la distancia radial es justamente igual al radio de la esfera. Suena trivial decirlo, pero es muy importante recalcarlo. Por lo tanto, en esos puntos, el campo eléctrico es constante en magnitud, es igual a K por Q entre radio mayúscula al cuadrado, pero apuntando siempre en la dirección radial. Entonces, el campo eléctrico va a ir hacia acá, 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 va a ir también hacia acá, etc. Ahora, como es una esfera, resulta ser que en todos los puntos de la esfera, la dirección del vector de área apunta hacia afuera. Entonces, cada una de estas pequeñas flechas celestes representa el vector de área y cada una de estas flechas verdes representa el vector de campo eléctrico. Entonces, nos damos cuenta de una propiedad muy importante de la esfera. En todos los puntos de la esfera, el campo eléctrico es completamente paralelo a los vectores de área. Y saber eso es muy útil porque eso me ayuda a simplificar la integral del flujo eléctrico. Ahora, el flujo eléctrico, por definición, sería entonces la integral del campo eléctrico producto punto dA. ¿Ok? Un detalle de notación muy importante. Cuando yo estoy calculando el flujo eléctrico sobre una superficie cerrada, como esta esfera, lo que se conviene hacer es que se escribe el signo de integral con un círculo. ¿Ok? Cuando yo escribo ese círculo, significa que es la integral sobre una superficie cerrada. Pero, como el campo eléctrico y el vector de área son paralelos, esto simplemente es igual a la integral de la magnitud del campo eléctrico por la magnitud del dA, ¿verdad? Y resulta algo muy importante también. La magnitud del campo eléctrico es constante sobre los puntos de la esfera. Entonces, eso quiere decir que esto es igual a la integral de K por Q entre R mayúscula al cuadrado de A. Y como esto es constante, se puede sacar de la integral y es igual a K por Q entre R mayúscula por la integral de dA. Ahora, esta integral de dA representa entonces el área de la esfera. Mucho cuidado porque el área de una esfera es diferente al área de un círculo, ¿verdad? El área de una esfera es igual a 4pi por R mayúscula al cuadrado. Eso quiere decir que el flujo eléctrico es igual a K por Q entre R mayúscula al cuadrado multiplicado por 4pi R mayúscula al cuadrado. Y vean algo, esta R se cancela con esta R, me queda que eso es igual a 4pi por K por Q. Y recordando que la constante de Coulomb es igual a 1 entre 4pi epsilon sub 0, esto es igual entonces a la constante, a la carga eléctrica entre epsilon sub 0. Lo interesante de esto es lo siguiente, el flujo eléctrico no depende del radio de la esfera. O sea que no importa qué tan grande o qué tan pequeña sea la esfera,
la magnitud del flujo eléctrico va a ser la misma porque el radio se termina cancelando entre el radio que viene en la fórmula del campo eléctrico y el radio de la fórmula para el área de la esfera. Este detalle va a ser muy importante cuando vayamos a ver entonces el teorema de Gauss. Pero bueno, pienso que podemos dejar esa parte para la otra semana. Perdón, para el viernes de semana. ¿Hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Bueno, profe, para mí está todo claro, pero no sé si podría devolverse un toquecito para ver una nota ahí que me quedó en duda para no tener que volver a ver todo el video. Claro. En la de flujo eléctrico, en la primera. No, Ajá, en esa. esta. No, no, la anterior. La 8 creo que es esa. Sí, sí. Un momento. ¿Sí? Gracias. Con gusto.